bienvenidos a Siempre en Casa, bienvenidos a una nueva hora de Siempre en Casa. Mi nombre es Diego Pajares Herrada. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Ya te hemos dado unas recetas para que comiences ahí a preparar tus menjunjes, ¿no? Tus platitos, ¿no? O vayas por una salchipapa, ¿no? Que es el día de la salchipapa hoy día. Yo confieso que saliendo acá, terminando el programa, en un rato más, voy a ir por unas salchipapas, ¿no? Pero por unas especiales, así dobles, grandes, ¿no? En honor a Cucho, por supuesto. Y así al ritmo de Fito Páez comenzamos esta nueva hora de Siempre en Casa. Y entramos a nuestra secuencia... ¡Oh! Sergio, no grites. Sergio, ¿qué está pasando? Oye, Amelia, agárrala, Sergio. Sergio Roldán, nuestro operador, está gritando. ¿Qué pasó, Sergio? No puede ser. Usted que nos está escuchando, tú que nos escuchas, que nos estás viendo también por la televisión, de repente ese sonido te ha traído unos recuerdos, te has ido corriendo. Espero que no te haya sido, por favor. Sigue en sintonía de RPP, pero es un sonido usual para los padres de familia. ¿Y qué pasa? Que a veces las rabietas infantiles, las rabietas de nuestros hijos son un poquito desesperantes, ¿no? De esta manera entramos a nuestra secuencia de salud mental, de hecho, y crianza, salud mental y crianza, para tocar el tema de las rabietas. Y voy a darle la bienvenida, por supuesto, a un especialista, a quien tenemos de regreso aquí en Siempre en Casa, y siempre tenemos el gusto de recibirlo. Luis Basadre, psicólogo educativo, está aquí. Luis, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, Diego, muchas gracias por la invitación y buenas tardes a quienes nos escuchan. Luis, a ver, ¿hasta qué punto es normal una rabieta en un niño? Porque es de esperarse, ¿no? Los niños hacen rabietas. Al fin y al cabo no es como que voy a crear un niño perfecto que nunca se porte o nunca grite o nunca se desespere por nada. Los niños tienen esa emoción a flor de piel. Entonces, ¿cuán esperable es tener una rabieta en nuestros hijos? Bien, las rabietas son un comportamiento esperable en los niños. Aparece en algunos casos desde el año, ¿no? Sí. Pero son más comunes entre los 2, 3 años y deben llegar hasta los 5 años, 6 años, deben ir desapareciendo, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Es un comportamiento, una respuesta a la frustración, ¿no? Una respuesta emocional de sobremedida que se da porque el niño no tiene todavía una madurez a nivel del cerebro que le permita regular sus emociones, ¿no? Y tampoco tiene un manejo del lenguaje que le permita poner muchas veces en palabras lo que está sintiendo, lo que le está pasando. Entonces, de ahí surge muchas veces este comportamiento que llamamos rabieta, ¿no? O pataletas, ¿no? ¿Y cuál sería la reacción? Vamos a ver, no sé si hay una reacción correcta o buena de un padre o una madre de familia ante esto, porque lo usual, si me deja suponer, o en base a la experiencia también, ¿no? Es que, pues, ante una rabieta, los papás ya se pongan como que al nivel del niño y ya cállate, o no sé qué cosa, y se desesperan porque también es cierto que la salud mental de los padres, pues, se afecta, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuál es una reacción que usted, como psicólogo educativo, diría que sería la correcta para poder enfrentar una rabieta en los niños? Perfecto. Primero, un poquito aclaremos el tema de los papás. Ajá. ¿Qué pasa? Frente a una rabieta, el padre se siente cuestionado, se siente juzgado, ¿no? Y se siente incómodo. Entonces es normal que muchas veces también reaccione desde ese desorden emocional. Pero recordemos que el adulto está modelando conductas en el niño. Entonces la respuesta esperada del padre frente a la rabieta es, primero, tratar de ubicar por qué se debe esta rabieta, ¿sí? ¿Qué la está generando? Una vez que sabemos qué la está generando, podemos tomar ciertas medidas para manejarla. Lo otro es en el momento de la rabieta, no darle instrucciones, no pretender que haga algo que le estamos pidiendo porque no va a haber conexión. Y después jamás perder los papeles. Eso. Calma, ¿no? Y enseñarle de repente, aprovechar el momento luego cuando se calme el niño para enseñarle ciertas estrategias, ciertas habilidades que le ayuden a manejar ese desorden emocional. ¿Cuáles podrían ser, por ejemplo, algunas, no sé si hubieran algunas precisas, digamos, ¿no? Como para dar algunos tips a los padres, ¿qué le pueden decir a sus hijos una vez terminada la rabieta, ¿no? Mira,
Diferenciemos también las rabietas. En el caso de la rabieta que es por llamar la atención de los padres, ahí sí tenemos que cuidarnos de no darle el refuerzo, que es justamente brindarle atención. Entonces, ahí un tiempo fuera, prudencial, dependiendo de la edad del niño, es importante. Pero luego acercarte y hablarle y decirle, sobre todo analizar con el chico qué es lo que sintió, ¿no? Que estás ahí para ayudarlo, pero que si se pone así no entiendes realmente qué es lo que le pasa, ¿no? Y en los otros casos de las rabietas que pueden ser producidas por un cambio en su rutina, por alguna situación que le genere miedo, incomodidad, ahí el tiempo fuera no es lo mejor, ¿sí? Ahí el asunto es estar presente, darle contención y ayudarlo a aclarar cuáles son esos sentimientos, esas emociones que lo están desbordando. Interesante esa diferenciar las rabietas. O sea, atención, padres de familia, ¿no? Porque una es la que usted describe como la rabieta, pues, papá, mamá, hágame caso. Exacto. O sea, estás hablando con un amigo o con una amiga en una reunión, papá, mamá, nada. Exacto. En ese momento es mejor ahí no prestar atención, hacer sí esa estrategia que puede ser un tiempo fuera, buscar un sitio donde se siente, se calme, ¿no? Y después acercarte. Pero hay otro tipo de berrinche que es a raíz de algo específico, entiendo, que puede provocar un desborde emocional en el niño. Exacto, un cambio en su rutina diaria, algo que le genera miedo, ¿no? Entonces ahí no podemos que tiempo fuera ignorar, no ignorar, claro. Validar, acompañar, ¿no? Porque hay que ayudarlo a manejar todas esas emociones por las que está transitando, ¿no? Y ayudarlos a aclararlas y a ponerlas en palabras. Importante diferenciar esos dos tipos de rabietas para poder ayudar mejor a nuestros hijos, Luis. Te invito a quedarte un bloque más para poder responder preguntas del público, porque vamos a abrir nuestras líneas. Si tienes alguna pregunta acerca de las rabietas infantiles, si tu hijo en ese momento está gritando, tu hija está gritando y no sabes qué hacer, cómo calmarlo, llámanos al 212-4100, 212-7165 y 0813-140, línea gratuita desde todo el Perú. Estamos conversando con Luis Basadre, psicólogo educativo, para que pueda brindarnos orientación al respecto. Esperamos sus llamadas después de la pausa. Ya regresamos con Siempre en Casa por RPP, la voz de todo el Perú. 12:21, estamos de regreso en Siempre en Casa. Mi nombre es Diego Pajares Cerrada. Gracias por escucharnos, gracias por ver. Son valiosísimos para nosotros. Gracias por estar ahí cada domingo. Es por ustedes que este programa continúa. Es por ustedes que hacemos lo que hacemos. Y a rodar la vida, ¿no? Dale, por favor, Sergio, ¿no? Vamos a rodar. A rodar y a rodar y a rodar y a rodar, mi amor. Vamos con el gran Fito. Y además con el gran psicólogo educativo Luis Basadre, que se encuentra aquí con nosotros, que nos está orientando en nuestra secuencia de salud mental y crianza, que espero que también sea fanático de Fito Páez, por favor. Por supuesto. Por supuesto. ¿Cómo no hacerlo, no? ¿Cómo no hacerlo? Es un genio. Doctor, tenemos una llamada ya de nuestros oyentes para poder atender sus consultas. Estamos hablando, recordemos, con el psicólogo educativo Luis Basadre sobre las rabietas infantiles, ¿ah? ¿Qué hago si mi hijo empieza a hacer pataletas en la calle, por ejemplo, ¿no? En el supermercado? No sé, ¿qué puedo hacer? Jorge, del Cercado de Lima, ¿cuál es tu consulta? Por favor, buenas tardes. Diego, buenas tardes con el licenciado Basadre. Sí, me parece muy interesante este tema que se está tocando, porque yo el otro día justamente estaba pensando en algo que le ocurrió a un amigo que tengo que es abuelo, ¿no? Y es abuelo de un pequeño que tiene 3 años de edad. Y este pequeño, mi amigo lo recoge del colegio y cuando lo lleva a la casa pasan por una heladería y como que quiere pedirle, pero el abuelo ya le date quieto y el niño se queda quieto. Pero apenas llegó el papá, hizo la pataleta. Entonces, la pregunta es para el licenciado. Ajá. Quiere decir de que ya los niños están haciendo uso de razón porque saben con quién pueden hacerlo y con quién no pueden hacerlo, y esa es una forma de saber si podemos darle una educación una dirección a esa educación para que puedan aprender. No, gracias. Perfecto, gracias Jorge, es de Cercado de Lima. Luis,
Por supuesto que lo saben. Claro que lo saben, ellos saben, Sí, ellos claro. saben, son Claro, vivos ellos, claro. saben. Siempre hay algo que sostiene el síntoma, ¿no? Ajá. Entonces, el niño sabe perfectamente con quiénes va a dar resultado la rabieta y con quiénes no. Y la va a usar, no es tonto, no va a usar una estrategia que no le es útil. Por eso es que es importantísimo aclarar qué tipo de situación está generando este comportamiento para poder darnos cuenta si lo estamos reforzando o no. Porque, por ejemplo, si el abuelo le niega el helado, Pero el papá le da. el papá le da, entonces está reforzando ese Claro, comportamiento. hay que tener comunicación entre familiares. Exacto. También, ¿no? Entonces las estrategias las tienen que aplicar todas las personas que estén en contacto directo con la crianza del niño. Claro, ¿no? eso es muy importante porque desautorizamos de una manera a quienes nos están apoyando, porque es cierto, muchos abuelos apoyan a los padres, ¿no? Exacto. Entonces hay que estar en permanente comunicación. Tenemos una llamada más. Perfecto. Carmen, desde Bellavista. Carmen, muy buenas tardes. Bienvenida siempre en casa. Cuéntanos tu consulta, por favor. Buenas tardes. Sí, míreme, esto ya ha pasado, pero siempre me quedó esta inquietud de saber qué era lo que ocurría con mi hijo. Yo soy docente, entonces yo llegaba de trabajar y la persona que lo cuidaba me decía que había estado tranquilo, que no había hecho nada, le estoy hablando de un niño de meses, pero suficiente que escuchara mi voz, yo tenía que cargarlo y yo ya no lo podía bastar. Ha pasado el tiempo y cuando tenía como 3 años, no me dejaba que hable con nadie. Me decía, no hables, no hables, no hables. Le permitía que hable su papá, su hermano, menos yo. Se envolvía en su dedo índice parte de mi cabello y se chupaba el dedo pulgar de esa misma mano. Pero yo no podía hablar con nadie. Me decía, no hables, no hables, no hables. Se ponía así. Y yo tenía, y me daban distintas recetas, pues pégale, mételo al caño, báñalo, ¿no? Pero yo lo llevé una vez a la psicóloga y me dijo, no, solo se le va a pasar. Pero yo decía, no puede ser normal que haga todo eso o está dentro de lo normal. A ver, vamos a responderlo, Carmen. Bueno, va a responderlo Luis Basadre, el psicólogo educativo. Por favor, Luis, ¿eso es normal o no? Debió haber recibido, creo, ayuda, apoyo, ¿no? Cualquier comportamiento disruptivo que interfiera en la dinámica regular de socialización, de convivencia en la familia, si con las estrategias que tenemos no logramos cambios importantes, tenemos que buscar la ayuda de un profesional, ¿no? Lo normal es que el niño pueda tener un apego con la madre que le permita explorar el mundo y también dejar a la mamá, ¿no? Tener un espacio de la vida donde se desarrolle en contacto con otras personas y que no interfiera él, ¿no? En eso. O sea, es decir, esto puede ser algo más, no es simplemente una rabieta o algo así, sino es algo que debió tratarse. ¿Quiere decir eso? Claro. Debió examinarse por lo que nos ha dicho. Menos, ¿no? Exacto, por lo que nos han dicho, que esa es la información que tenemos. Exactamente, claro. Yo diría que sí, ¿no? Que se debió haber buscado ayuda profesional, ¿no? Bien. Tenemos una llamada más. Cecilia, desde Barranco. Cecilia, muy buenas tardes. Tu consulta, por favor. Cecilia, ¿estás en línea? Sí, sí. ¿Cómo estás, Cecilia? Cuéntanos. ¿Cuál es tu consulta? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, soy. Sí, tu consulta para el psicólogo Luis Basadre, por favor. Sí, buenas tardes. Mire, estoy escuchando varios casos y me sorprende de que los padres no se informen virtualmente ahora en estos tiempos, ¿no? Cómo criar a un hijo, porque el padre tiene que ir de la mano del psicólogo. Es mi manera de pensar, ¿no? Consultarle al psicólogo, el padre, cómo reaccionar ante una situación de acuerdo a su edad. Que ya se viene y uno ya, según el psicólogo le informa, uno ya sabe. Cuando pasa la pataleta que alguna vez mi hijo me la hizo alguna vez, se prendió de la reja de una tienda, que yo ya sabía lo que se venía porque el psicólogo me lo dijo. Se prendió y entonces me dijo, tú nunca discutas con él, tú déjalo ahí, y le dice, chao, si quieres quedarte ahí, quédate. Te escondes y eso. Y ya nunca más se lo vuelve a hacer. Y así fue, ¿ah? ¿Nunca más lo volvió a hacer? No lo volvió a hacer. Después hablé con él y se calmó y se soltó de la reja y fue corriendo. Esa fue una recomendación que el psicólogo te dio antes de... O sea, previendo, digamos. Claro, siempre él me preveía, me decía, claro, va a venir este cambio, va a venir este cambio, va a venir. Perfecto. Hasta la fecha. Y mi hijo tranquilo, nunca discuto con él, él no está acostumbrado a eso.
Listo. Nunca discutas con él porque cuando crece va a ser peor. Siempre en los cambios corta eso de tal manera. Y me iba guiando, ¿eh? Claro, no, es importantísimo acudir. Gracias Cecilia desde Barranco por tu participación. Luis, claro, todo lo que dice creo que se ajusta a lo que un psicólogo diría, ¿no? El gran tema en el Perú es que no todos tienen acceso a un psicólogo tan fácilmente y no hay en línea, lamentablemente, un manual para ser padres, ¿no? Ya quisiéramos todos los padres que googlear cómo ser padre y que nos den todas las características. Y el Perú nos escuchan en todo el Perú en ese momento y sabemos que el acceso a la salud no es tan fácil como a veces pasa en Lima, ¿no? Entonces, pero igual quería un comentario para redondear también, Luis, el tema de las rabietas. Porque muchos padres no tienen ese acceso pues que algunos tenemos, ¿no? A psicólogos antes de que sucedan, ¿no? Bien. En realidad yo siempre opino que no hay que llevar todo al psicólogo. Ajá. ¿Ok? Yo creo que los padres son lo suficientemente competentes para poder manejar las situaciones que se dan en la crianza y solamente buscar ayuda profesional cuando las estrategias que están usando no funcionan. ¿No? Cuando ellos ven que las estrategias que aplican no consiguen los resultados esperados y que más bien ese comportamiento se está intensificando, que está interfiriendo con la vida de la familia, con el desarrollo del niño, ahí es que hay que ir a buscar. Pero cuando vemos que se convierte en un problema que no encuentra solución, que no con los. Exacto. ¿no? Ahí exacto. Es siempre bueno ir a un profesional. Muchísimas gracias. Gracias a Luis Basadre, el psicólogo educativo, ha estado en Siempre en Casa por estar con nosotros, por guiar y por orientar a nuestro público. Son las 12:30. Ha llegado la hora de ir a escuchar el gran resumen, no el gran resumen, los titulares de la media hora. Y volvemos con más. Quédate en sintonía de RPP porque volvemos con una nueva secuencia, esta vez con Familia y Justicia. Ya regresamos.